No es extraño que exista la tendencia a definir a personajes históricos como buenos o malos, como patriotas o traidores, mientras que, con el paso del tiempo, se ha procurado observar las dos caras de la moneda, debido a que hace 100 años, lo mismo que actualmente, no podemos decir que una persona sea buena o mala a partir de determinadas acciones, debido a que normalmente tenemos virtudes y defectos. Justo ese es el caso del personaje de quien hablaremos hoy. Se trata de una persona muy famosa por su valor, lo mismo que por su crueldad. Se trata de un militar que fue leal a sus convicciones y que en un momento determinado fue también el protagonista de momentos bastante cuestionables. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta Francisco Murguía, la delgada línea entre el valor y la infamia. Nacido el 5 de marzo de 1873 en Villa de Cos, Zacatecas, no tuvo grandes oportunidades durante su infancia, si comenzamos hablando de lo tocante a su educación y cultura, muy a pesar de que su padre se encontraba implicado en la actividad política, y debido a esas actividades fue que, desde niño, conoció el exilio en San Antonio, Texas. Desde muy joven se vio en la necesidad de ganarse la vida y para ello encontró su vocación en la fotografía. Después, durante el año de 1903, atravesó la frontera y estableció su estudio fotográfico dentro del estado de Coahuila, donde contrajo matrimonio y su vida sería aparentemente algo de lo más común. Y de hecho lo fue, hasta que se enteró de los planes de Francisco I. Madero en contra del gobierno de Porfirio Díaz. De inmediato simpatizó con el maderismo, lo que le ocasionó que fuese encarcelado en Monclova, siendo liberado por Pablo González el día 29 de mayo de 1911, llegando a desfilar como capitán de las fuerzas insurgentes. Se alejó de la política y de las cuestiones militares durante algún tiempo, volviendo a su oficio de fotógrafo. Durante 1912, Pascual Orozco se levantó en armas contra el gobierno de Madero, de modo que Pancho Murguía volvió a dejar la cámara y tomó la carabina, siendo encuadrado como capitán de carabineros en Coahuila, alcanzando el grado de mayor. Dicho cuerpo de carabineros sería convocado a defender la Ciudad de México durante febrero de 1913. De hecho, Victoriano Huerta los envió a atacar la ciudadela, sabiendo que serían frenados por la artillería de los golpistas. Después de la caída del gobierno maderista y el ascenso de Victoriano Huerta al poder, Murguía fue encarcelado, logrando escapar con destino a Saltillo, y de ahí cabalgó hasta Monclova. Mientras avanzaba, se le unieron varios de sus antiguos compañeros de lucha y se presentó ante Pablo González, siendo incorporado a la División del Noreste. Durante sus primeras campañas no tuvo suficiente éxito. Fue hasta marzo de 1914 cuando destacó como uno de los mejores jefes de caballería, logrando ocupar la frontera de Coahuila para el mes de abril, apoderándose de cartuchos y fusiles de los federales. No pasó mucho tiempo para que los constitucionalistas se impusieran ante el gobierno huertista. Ya siendo general, Francisco Murguía asistió a la Convención de Aguascalientes, siempre siendo fiel al primer jefe y oponiéndose a su destitución, lo que de inmediato lo distanció de los convencionistas. No tardó demasiado en formar una columna con cerca de 10,000 hombres y marchar hacia Michoacán, donde habría de combatir a los convencionistas en Occidente, y junto a Manuel M. Diegues
logró tomar Guadalajara durante enero de 1915. Después sería convocado por el general Álvaro Obregón para participar en las batallas del Bajío, donde gracias a la estrategia del general sonorense lograría vencer a los villistas en las batallas de León y la Trinidad. Fue tan considerable su participación en la contienda que comenzaron a llamarlo el héroe de León. Varios meses después, Francisco Villa se convirtió en un hombre fuera de la ley, sosteniendo un gran control en Chihuahua, de manera que el gobierno designó a Francisco Murguía para combatirlo en el mismo campo de batalla donde otros habían fallado. De aquella decisión se escuchaban algunos dichos populares. Varios decían que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, o que para que la cuña apriete debía de ser del mismo palo. Lo anterior se debe a que durante el año de 1916 Francisco Villa tenía fama de hombre despiadado, mientras que Pancho Murguía no se quedaba atrás. De hecho, la peor etapa de la lucha armada en Chihuahua fue debido a los choques entre los hombres de Pancho Murguía y Pancho Villa. Lo peor era que Murguía se hizo de muy mala fama, llegó a incendiar la villa de Cuencamé y ya dentro de Chihuahua se ganaría un apodo que seguramente hoy sonará bastante absurdo y poco serio. Sin embargo, en aquel entonces le llamaban Pancho Mecates, debido a que acostumbraba a dejar pendiendo de un árbol a los villistas que capturaba, lo mismo que a los simpatizantes de Villa, a los sospechosos de apoyar al villismo e incluso a los mirones, acusándolos de ser espías. Llegó a convertirse en un general despiadado que permitió que sus hombres se hicieran de dinero, incendiaran viviendas y castigaran a la población sin la necesidad de gastar municiones. La gente de Chihuahua vivía con temor debido a los encuentros entre federales y villistas. Lo peor era que, si los hombres de Murguía no alcanzaban su objetivo, frecuentemente se desquitaban con la población. De hecho, fue el mayor adversario del Centauro del Norte en aquella época. Volviendo al dicho popular que señala, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, Francisco Villa solía decir sobre Murguía: fue el único toro que me dio gusto, y eso porque los otros toros que me echaron eran puros bueyes, haciendo alusión al pobre desempeño de los militares que antecedieron a Francisco Murguía. Durante 1919 abandonó la campaña debido a diferencias con las autoridades del Estado. Llegó el año de 1920 y la sucesión presidencial ya estaba cerca. Don Venustiano apoyó a un civil para sucederlo en el cargo, lo que ocasionó que muchos militares se distanciaran del Barón de Cuatro Ciénegas. Sin embargo, Murguía se mantuvo leal al presidente y éste lo nombró jefe de las fuerzas que lo escoltarían desde la capital hasta Veracruz. De hecho, Murguía se encontraba en Tlaxcalantongo cuando las fuerzas golpistas acabaron con el primer jefe la madrugada del 21 de mayo de 1920. Varios cronistas de la época mencionan que los atacantes le gritaban a Murguía que diera la cara, indicándole que tenía garantías. De ahí fue enviado a prisión, de donde escapó y se exilió en Estados Unidos. Durante 1921 desconoció el gobierno emanado del Plan de Agua Prieta. Dijo que Adolfo de la Huerta, el presidente interino, fue utilizado por Álvaro Obregón. Después, durante la presidencia del llamado Manco de Celaya, Murguía desconoció a su gobierno y volvió a México intentando promover un levantamiento en su contra.
Lamentablemente, no obtuvo el apoyo de sus antiguos compañeros constitucionalistas y fue detenido y condenado. La sentencia se cumplió el día 1 de noviembre de 1922 en Tepehuanes, Durango. Después de que fue fusilado, Francisco Villa le escribió al entonces secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, felicitándolo por su triunfo sobre su antiguo adversario. No podemos dejar de lado que fue gobernador de 3 estados distintos. Gobernó Querétaro, Estado de México y Zacatecas. Sin embargo, lo suyo siempre fue el campo de batalla, y llama la atención cómo es que un fotógrafo llegó a ser el mejor elemento de la División del Noreste, muy por encima de Pablo González, y cómo es que se mantuvo leal a sus convicciones, mientras que otro tanto puede decirse del general que nunca tuvo piedad para quienes se opusieron a su causa. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.